Vamos a establecer un diálogo con José Luis Esper. ¿Cómo estás, José? Gracias por atendernos, un gustazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Disculpa la interrupción del fin de semana, que a veces te estamos hinchando, pero bueno, a veces no podemos contactarte antes. Y bueno, gracias igual por tu gentileza y atención de siempre. Valoramos la amabilidad que tenés. José, ¿cómo estás visualizando lo que está pasando en estos momentos en esta Argentina compleja que tenemos, ¿no? Donde hay unas variables constantes de cosas que van sucediendo? La pregunta, por favor. ¿Cómo estás evaluando lo que está pasando en estas horas en la Argentina, donde hay realmente bastante tensión en algunas provincias del interior de la Argentina, donde la economía sigue ahí bastante complicada y el tema no ayuda en materia de salubridad, ¿no? Bueno, acá hay una suma de errores muy graves, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Macri, que nunca atacó los problemas de fondo, motivo por el cual su gobierno terminó en crisis. Ajá. Y esa crisis es lo que motivó la vuelta al kirchnerismo. Ahora, apenas vuelve el kirchnerismo a gobernar, estalla la pandemia en el mundo. Claro. Y el kirchnerismo no tomó nota de que estaba recibiendo un país en una crisis económica muy profunda. Claro. Y por lo tanto, lo que debería haber hecho es tener en cuenta esto a la hora de decidir cómo atacar la pandemia. Sí. O sea, debería haber hecho una cuarentena inicial muy dura, corta. Durante ese periodo de cuarentena dura y corta, fortificar el sistema de salud, testear de manera masiva. ¿Para qué? Para que, terminada la primera etapa de la cuarentena dura, usar esa cuarentena dura para esas dos cosas, y de esta manera empezar a probar con liberaciones de la cuarentena intermitentes para ver si el virus rebotaba o no rebotaba, para evitar destrozar la economía. Porque está claro que cuanto vos más cerrás la cuarentena, a lo mejor menos virus vas a contagiar, pero más vas a destrozar la economía. Acá, sin embargo, el gobierno, el único expediente, el único dispositivo que utilizó en la lucha contra el coronavirus fue la cuarentena. No se testeó a nadie, como consecuencia de lo cual la economía se destrozó, la gente quedó chiflada. Y lo que estamos viendo ahora en Formosa son casos particulares de ese delirio de haber utilizado como único instrumento a la cuarentena para luchar contra el virus, como si la cuarentena matara el virus. Se sabe que al virus lo mata, entre comillas, haberte contagiado del virus o tener la vacuna. Por si fuera poco, ahora viene la segunda barbaridad, luego de la primera, que fue no haber testeado a nadie, que es que no tenemos vacuna, y por si fuera poco, hay vacunatorios VIP. Y en el medio de todo esto ocurre lo de Formosa, donde un dictador suelo llamado Gildo Infran tiene la provincia absolutamente sitiada, no se puede llegar ni en avión ni en auto a la provincia. Claro. O sea, hace 25 años, vos te das cuenta de que hace 25 años que este caudillo hace lo que quiere en una provincia del interior de la Argentina que está totalmente devastada, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, pero acá la sociedad tiene su responsabilidad también, porque sigue votando a gente absolutamente inviable para que le maneje las cosas, ¿no? Nosotros... Claro, pero vos tenés un 85% de los ciudadanos, de la gente que vive en Formosa, que depende del Estado, depende del gobierno provincial. El laburo lo obtiene estando de acuerdo o de alguna manera en complicidad justamente con los funcionarios de esa provincia, porque no tiene otra salida, no hay otra estructura productiva. En realidad son esclavos más que ciudadanos, ¿no? Son esclavos más que ciudadanos. Entonces hay que liberar a los formoseños. La manera de liberar a los formoseños, ¿cómo hacemos? A ver. Es que ¿cómo instrumentamos eso? ¿De qué manera? La coparticipación es un sistema absolutamente perverso, donde hay una sola entidad que recauda, que es la AFIP, y la que recauda impuestos de origen federal, que parte los comparte con las provincias. Esto debería dejar de ser así. Los impuestos federales deberían ser dedicados solo a gastos de tipo federal, que tranquilamente algunos obviamente se hacen en las provincias, pero si el señor Gildo Infran quiere tener una planta de empleados públicos gigantesca como la que tiene, tener la cantidad de legisladores que tiene, tener la cantidad de miembros del Poder Judicial que tiene, esa plata, la destinada a todo ese gasto público propio de la provincia, que no tiene nada que ver con gastos de origen federal o de tipo federal,
que vaya y le cobre impuestos a los formoseños, va a saber que no va a tener ninguna chance de cobrarle la montaña de impuestos que tiene que cobrar a los formoseños para mandarse la orgía de gasto público que se quiere mandar. O sea, lo que te quiero decir que acá, en la medida en que no se elimine esto de que nadie paga el costo político de aumentar el gasto público, esto va a continuar. La manera de terminar con Ollito Infran, que no es el único, cuidado que tenemos a Capitanich en el Chaco, tenés a Santiago del Estero en manos de Zamora, tenés a Catamarca en manos de Sade y sus sucesores de hace años, los Rodríguez San Luis. La manera de terminar con estas cosas es eliminar la coparticipación federal. Si no lo queremos hacer, pues nos cuesta mucho, nos da fiaca, hay que hacer mucho quilombo, bueno, sigamos así, que nos está yendo bien como el traste a los argentinos. Entonces, acá tenemos que dejar de quejarnos y afrontar las cosas que hay que afrontar para que Argentina deje de ser un país miserable y pase a ser un país para los argentinos de bien. Hasta ahora, este país, las grandes diferencias en guita, en prosperidad, la están haciendo los chantas, chorros, delincuentes y mafiosos, por culpa de sistemas como la coparticipación federal de impuestos. En Formosa, vos bien lo dijiste, más del 80% del gasto se financian con son empleos públicos, que es lo mismo que decir que todo ese gasto en empleados públicos lo financia el pobre de la provincia de Buenos Aires, o el pobre laburante de Córdoba, o el pobre laburante de Santa Fe. Las provincias ricas están poniendo plata para que impresentables como Infran se den el lujo de tener un ejército de esclavos como empleados del Estado. Entonces, si vos eliminás la coparticipación, algún día, en lugar de que Infran reciba la tonelada de plata que recibe y darle él a quien quiere el empleo público para que dependa de él, vos lo que haces es, por ejemplo, eliminar el IVA. Vos eliminás el IVA y la plata, en lugar de dársela a Infran como un regalo, como una concesión graciosa a la gente, la plata va automáticamente al bolsillo de la gente a través de la baja de impuestos. El equivalente, para que tengas una idea, la coparticipación federal de impuestos equivale a la recaudación del IVA. Estamos hablando de casi de 300.000 millones de pesos al año. Imagínate vos, si toda esa plata que va de coparticipación a manos de impresentables como Infran, que la manejan a discreción y genera esclavos, vos a esa misma gente a la cual Infran la esclaviza, a esa misma gente eliminan el IVA. Le sacan de encima la esclavitud de Infran y encima pasan a pagar cada uno de los productos que compran 10 veces más barato que hoy. Entonces, por eso es que hay que ir y decir las cosas como son, y yo lo dije en los debates. Hay que eliminar la coparticipación federal de impuestos porque generan dos cosas. Los monstruos del tipo Infran, que porque no pagan el costo político de aumentar el gasto público, y por si fuera poco, evitas que la gente sea libre. Ahora, todo esto que vos planteás realmente es la triste realidad que vivimos, pero fíjate que por otro lado, estimado José Luis, vos lo escuchás a un señor como Zaffaroni que dice que el de Alberto y Cristina es un gobierno débil y le ponen palos en la rueda, ¿no? Bueno, que él coincide con la vice en las críticas a la justicia, que trabajó para el triunfo de Macri en el 2015, y sostuvo también Zaffaroni específicamente que sus fallos desprestigiaron a un solo sector político. Lo de Stornelis también planteó que es un escándalo. Ahora, un hombre como Zaffaroni, que conoce el tema de la justicia y que plantee esto, y por otro lado te encontrás con que otro hombre que conoce de política como Bordón habla que los últimos 3 gobiernos en la Argentina fueron coaliciones que padecieron su falta de coherencia. ¿Cómo no ha llegado la política de estos tiempos a interpretar esto que plantean estos señores que conocen el trasfondo de la política y conocen el trasfondo de lo que pasa en la justicia de la Argentina hace tantos años? Mirá, bueno, vos tocás demasiados temas en una sola pregunta, la verdad. El caso de Zaffaroni. Zaffaroni es responsable de una doctrina que es una doctrina abolicionista, no es la doctrina garantista, las garantías son las garantías de la Constitución, están debidamente establecidas ahí. Zaffaroni es un hombre siniestro que es el propietario intelectual de una doctrina abolicionista por la cual la persona que delinque es una persona que ha quedado fuera del mercado, del libre mercado, es culpa del neoliberalismo, del liberalismo. Como que lo pone en víctima encima, claro. Exacto, como consecuencia de lo cual esa persona no es un victimario, sino que es una víctima del sistema. Por lo tanto,
se ha organizado a partir de esa teoría una organización judicial y represiva completamente laxa contra el delincuente, motivo por el cual la gente es la que vive tras las rejas y los delincuentes viven libres. El hecho de que la gente cada vez tenga más rejas, más electrificada, más compañías de seguridad, es la consecuencia de esta doctrina. Entonces Zaffaroni es un ser siniestro para la salud de los argentinos de bien, de la gente de laburo, porque ha llevado a que la gente es la que vive enrejada, la gente de bien, y los delincuentes viven libres. Dicho esto, además, como consecuencia de la siniestra doctrina Zaffaroni, los jueces fallan con mucho complejo de culpa. Por eso es que a un delincuente le encajan 10 años de cárcel, pero se porta bien 5 y sale a los 5 años. No, las penas deberían ser de cumplimiento efectivo y dejar de engañarnos. Si le das a un delincuente 10 años de cárcel, que cumple 10 años de cárcel. Por otro lado, la policía, que encima que le pagan 2 mangos, están con el complejo de culpa, que si usan su arma reglamentaria en defensa de un inocente, capaz que lo empalan, como ha pasado con el caso de Chocobar. Así que todo el sistema está podrido, ¿viste? Todo el sistema está podrido, como no podría ser de otra manera, de manos de la clase política que ha destruido el país. Pero también acá hay que interpelar a la gente, y la gente en Argentina se tiene que hacer cargo. Es muy lindo echarle la culpa, es muy lindo echarle la culpa al maldito de Dualde, a Cristina, a Macri, pero hagámonos cargo de cuando vamos a votar, siempre votamos por el más menor, en lugar de votar por aquello de lo cual estamos convencidos que es lo que más conviene. ¿Ok? Bueno. Por el lado de lo que te plantea, que yo te contaba Bordón, ¿no? Que también fíjate que habla de que concretamente es lo que todo el mundo sabe, que los últimos años y los últimos 3 gobiernos fueron coaliciones que padecieron su falta de coherencia. Esto habla a las claras de justamente todo este drama que venimos padeciendo, ¿no? Y que justamente también parte de la sociedad, por la obsecuencia o por la permisividad que tiene, habilita a que estas cosas sigan sucediendo. Cuando Bordón habla de las 3 coaliciones, a ver, hablamos una que es la Alianza, la otra es la de Cambiemos, ¿y cuál es la tercera? Y sería el kirchnerismo con el cristinismo, de alguna manera, ¿no? Asociado con la reforma que tuvo un sector del peronismo renovador en los últimos tiempos. Bueno, yo te voy a hablar de la que más me sorprende, y con esto tengo que ir cortando. Dale. Pero la Alianza y Cambiemos fueron alianzas que lo único que persiguieron fue ganarle la elección al peronismo. Fueron alianzas gorilas nada más. Y si tu único objetivo es ganar al peronismo, a la larga vas a hacer que el mal peronismo, o sea, el kirchnerismo, vuelva. ¿Por qué? Porque lo que no entiende Cambiemos, lo que no entiende también la sociedad, es que acá hay un sistema que está podrido, que no da más, y lo que vos tenés que cambiar es el sistema. Ahí está. Y no importa quién gobierne. Si vos no cambiás el sistema, y no importa quién cambie el sistema, mientras no haya alguien que lo cambie, el sistema va a seguir devorándose a los argentinos, dejando a los argentinos cagados de hambre, y van a seguir siendo los grandes ganadores del modelo, impresentables como Lázaro Báez, Cristóbal López, Cristina, Macri, María Eugenia Vidal, etcétera. Acá tenés un sistema que vos tenés que cambiar urgente, y lo mínimo que tenés que cambiar es la manera de ganar plata en Argentina. Seguro. Acá la grande diferencia en guita se hacen haciendo negocios o con el Estado de manera directa, la construcción pública, o con negocios al calor del Estado, el proteccionismo industrial. A vos te blindan la economía de la competencia importada, y acá un cascajo de 4 ruedas y lata vale más que un Audi, ¿me entendés? Sí. Entonces el incentivo está totalmente cruzado. Vos tenés que ir a una economía abierta, pero para que eso no termine en un industricidio como terminó con Menem y con Martínez Dios, tenés que proteger de otra manera la industria, bajando impuestos, lo cual requiere una reforma al Estado, y se requiere una reforma laboral. Ahora, para eso hay que tener claridad y huevos. Y hasta ahora la sociedad ese mensaje no lo ha sabido entender. Probablemente en una elección legislativa, donde no se va a prestar, puede ser que empiece a abrir la cabeza. Y si la gente no abre la cabeza, por más que vuelvan a votar a Bullrich, a Macri, que no han mostrado hasta ahora ninguna autocrítica, solamente se están montando de los errores del kirchnerismo, Argentina va a seguir fracasando. Si Argentina sigue pensando en la vieja dicotomía entre civiles militares, radicales peronistas, cuya versión presente es cambiamistas kirchneristas, si no se sale de esa falsa grieta que se la ha devorado y no encara las reformas, que nosotros sí desde Avanza Libertad planteamos
Argentina tiene que hacer las cosas que hacen los países en los cuales la gente vive bien, que es comerciar, tener un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales que protejan al trabajador. Si no hace esas tres cosas, que acá se discuten como si fuera el círculo cuadrado, pero en el mundo que prospera ni se discute, ni se habla de eso, mira, estamos fritos, no importa quién gobierne. Sí. Es clarísimo lo que estás planteando, y bueno, te agradezco esta absoluta transparencia que emitís justamente en tu pensamiento y en el que te acompaña el grupo que justamente está intentando de alguna manera revertir en un futuro esta dramática situación que vivimos. José, un placer, Pedro. Un gran abrazo, gracias como siempre, nos estamos viendo, gracias. José Luis Esper, planteándolo como yo se lo decía recién, con absoluta claridad, qué es lo que está necesitando esta sociedad.